En este video vamos a estudiar gráficas acíclicas, gráficas que no tienen ciclos. Para comenzar, quiero que recuerden esta proposición que probamos en el video 11. Probamos que toda gráfica G contiene una trayectoria de longitud delta de G, siendo delta de G el grado mínimo de la gráfica. Pero más que eso, probamos que siempre que ese grado mínimo sea un número entero mayor o igual a 2, entonces podemos garantizar la existencia de un ciclo de longitud al menos delta de G más 1. Eso significa, pues, que la circunferencia de la gráfica es al menos delta de G más 1. Lo que me interesa enfatizar aquí es lo siguiente. Si una gráfica tiene grado mínimo al menos 2, entonces, en particular, contiene ciclos. Si establecemos este hecho en contrapositiva, lo que concluimos es que una gráfica sin ciclos necesariamente tiene grado mínimo menor o igual a 1. Es decir, tiene vértices de grado 0 o 1. A estas gráficas que no tienen ciclos se les llaman gráficas acíclicas o de una manera más peculiar se les llama bosques. Un bosque es una gráfica que no tiene ciclos y las componentes conexas de un bosque son árboles. Entonces, un árbol es una gráfica sin ciclos que es conexa. Esa es la definición de árbol y los árboles los vamos a estudiar en este video y a lo largo de los 2 o 3 videos subsecuentes. Los árboles son gráficas muy importantes con características o propiedades especiales y muy útiles en diferentes contextos. Entonces, como siempre, pues vamos a ver un ejemplo. Esta gráfica, toda esta gráfica que no es conexa, es un bosque, puesto que no tiene ciclos. Este bosque tiene 14 componentes conexas que pueden identificar aquí claramente, desde esta pequeñita, todas estas. Cada una de estas componentes pues son árboles. Este bosque es especial porque es el bosque cuyas componentes conexas son todos los árboles no isomorfos de orden desde 1 hasta 6. Entonces vamos a analizar un poquito qué tenemos aquí. Una gráfica de un solo vértice pues es conexa y no tiene ciclos, es un árbol. A este árbol se le llama trivial porque pues ni siquiera tiene aristas. Existe un único árbol con 2 vértices, que es K2. Si tengo 2 vértices y quiero que mi gráfica sea conexa, pues requiero que la arista entre esos vértices exista. Con 3 vértices también tengo un solo árbol. Observen que si tengo 3 vértices y quiero que mi gráfica sea conexa, pues requiero al menos 2 aristas. Pero no puedo poner 3 aristas porque también quiero que mi gráfica sea acíclica. Entonces, los árboles con 3 vértices tienen exactamente 2 aristas y salvo isomorfismos, pues ese árbol es esta trayectoria de longitud 2. Con 4 vértices ya empezamos a ver más diversidad. Aquí tenemos 2 tipos de árboles. El primero es una estrella, 3 patitas y un centro. El segundo es una trayectoria de longitud 3. Estos son los únicos árboles, salvo isomorfismos, con 4 vértices. Con 5 vértices, además de la estrella y la trayectoria, existe otro árbol que es este. Yo lo dibujé así. Ahora pueden tomar un momento para convencerse de que estos son los únicos árboles con 5 vértices y más aún que estos 6 árboles que tenemos aquí, salvo isomorfismos, son los únicos árboles con 6 vértices. Es un buen ejercicio de estos que yo llamo de taxonomía o de entrenamiento,
que se pongan a determinar, a ver cuántos árboles no isomorfos habrá con 7 vértices. Siempre vamos a tener esta estructura que es la estrella, que es un vértice central y pues n-1 patitas, y también la trayectoria que ya hemos estudiado de longitud n-1 siempre va a ser un árbol con n vértices. Pero en medio hay muchísimas posibilidades, o mejor dicho, cada vez más posibilidades que pueden ocurrir, y es interesante que ustedes se pongan a jugar y a explorar para ver de qué manera se organizan cada una de ustedes para identificar todas estas situaciones que pueden ocurrir. Ya con estos poquitos ejemplos que tenemos aquí en pantalla, podemos observar características interesantes o peculiares que tienen estas gráficas llamadas árboles. Por ejemplo, al inicio del video concluimos como corolario de la proposición que les puse, pues que los árboles, como son acíclicos, deben de tener mínimo grado 0 o 1. Y de hecho, excepto el árbol trivial que es este, todos los árboles tienen grado mínimo 1. A estos vértices de grado 1 se les llama hojas. Por ejemplo, aquí en esta estrella, estos 5 vértices pues son hojas. En la trayectoria solo tenemos 2 hojas y, por ejemplo, este árbol de aquí tiene 3 hojas, etc. Entonces, los árboles siempre tienen hojas, de acuerdo, pero observen que tienen muchas hojas o que pueden tener muchas hojas, desde el mínimo de hojas que tiene la trayectoria, que son 2, hasta el máximo que tiene la estrella. Eso, por lo menos, se intuye de estos ejemplos, pero es algo que les voy a dejar probar en la tarea. Todo árbol tiene al menos 2 hojas. Muy bien. Otra cosa que podemos observar con estos poquitos ejemplos, pues es el hecho de que todos los árboles con un cierto orden, por ejemplo aquí, de orden 6, tienen el mismo número de aristas. Todos estos árboles que tienen 6 vértices tienen 5 aristas. Todos estos árboles, que son todos los árboles de orden 5, observen que tienen 4 aristas. Los de orden 4 tienen 3 aristas. En general, podríamos conjeturar que un árbol de orden n va a tener n-1 aristas. Y de hecho, esto es lo siguiente que vamos a probar en este video. Vamos a probar esta proposición. Lo vamos a hacer por inducción sobre el número de vértices, que es n. De hecho, la base, pues ya la verificamos con nuestros ejemplos, no solo para n igual a 1, sino para n igual a 2, 3, 4, 5 y 6. La hipótesis de inducción va a ser que todo árbol de orden n, donde n pues es un número entero que es mayor o igual a 6, o a 1, o a 2, o lo que quieran, en este intervalo, pues tiene n-1 aristas. Vamos a utilizar inducción fuerte. Es decir, vamos a suponer que todos los árboles de orden menor o igual a n, ¿cuántas aristas tienen? Una menos que su número de vértices. Muy bien. Lo que queremos demostrar entonces es que cualquier árbol de orden n+1 tiene exactamente n aristas. Y fíjense, ¿cómo vamos a hacer esto? Voy a hacer aquí un dibujo. Imagínense que este es mi árbol T. ¿Qué es lo que sé de esa gráfica? Que es conexa, que no tiene ciclos y que tiene más de 6 vértices. Elijo una arista en T, le voy a llamar a esa arista E, y a sus extremos U y B, y lo que vamos a hacer es borrarla. Vamos a trabajar con la gráfica que se obtiene de borrar la arista E al árbol T. Vamos a probar entonces que lo que sucede es lo siguiente. Algo así como lo que estoy intentando
dibujar ahí, es decir, al borrar la arista E, que es la arista que antes conectaba estos dos vértices U y B, lo que sucede es que mi gráfica se desconecta. Me queda una gráfica que no es conexa. Y de hecho me queda una gráfica con dos componentes conexas. A esas componentes les voy a llamar T1 y T2. Lo primero que queremos argumentar es que T1 y T2 son árboles. Es decir, son gráficas conexas sin ciclos. Vamos a ver primero por qué la gráfica T-C no es conexa. Esa gráfica no es conexa porque no existe ninguna V trayectoria. Si existiera una V trayectoria, esa trayectoria en T no ocuparía la arista E y junto con esa arista E formaría un ciclo, lo cual no puede ser, pues mi gráfica original T es un árbol, es una gráfica acíclica. Ahora, ¿cómo garantizo que tanto T1 como T2 son árboles? Tengo que justificar que son, nuevamente, que son gráficas sin ciclos y conexas. El hecho de que no tengan ciclos se infiere directamente, puesto que T no tenía ciclos y al quitar una arista, pues no voy a crear ningún ciclo. El hecho de que sean conexas lo vamos a argumentar de la siguiente manera. Consideran aquí en T un vértice W. Ese vértice W yo afirmo que en la gráfica T-C o bien está en la componente conexa de U, es decir, existe una UW trayectoria, o bien está en la componente de B, es decir, existe una WB trayectoria. Observen que al ser T un árbol, T pues es conexo. Entonces, entre cualesquiera dos vértices de T, en particular entre U y W, existe una trayectoria. Esa trayectoria, observen, que puede ser ajena a la arista E o puede contener a la arista E, pero no ambas, porque si así fuera, tendríamos un ciclo. Entonces, esa característica es la que nos va a permitir decidir a cuál de las dos componentes, T1 o T2, pertenece el vértice W en la gráfica T-C. Si existe una trayectoria de U a W que no contiene a la arista E, también va a existir aquí y ese vértice va a estar conectado con U, por lo tanto pertenece a la componente conexa T1 a la cual pertenece U. En el otro caso, si existe una trayectoria de W a U, pero que sí contiene a B, pues lo que va a suceder es que mi vértice W va a estar en la componente conexa T2, en la cual vive el vértice B. Muy bien. Antes de continuar, notemos nada más que puede suceder perfectamente que alguno de estos árboles, T1 o T2, sean un árbol trivial, es decir, que aquí esta componente conexa me haya quedado de un solo vértice, que es el vértice U. Ese caso no ofrece problemas, está contemplado perfectamente en los argumentos que vamos a dar. A continuación, ya lo único que tenemos que hacer, pues, es contar cuántos vértices tiene mi árbol T. Pues ya sabemos que son n+1, eso fue lo que mencionamos aquí. Y esto es lo mismo que la suma de los vértices del árbol T1 con los vértices del árbol T2. Por otro lado, siendo T1 y T2 árboles con menos vértices que el árbol T, podemos aplicar la hipótesis de inducción. Esto quiere decir que el número de aristas del árbol T1 pues es su número de vértices menos 1, de la misma manera que el número de aristas del árbol T2 es el número de vértices que tiene este árbol menos 1. ¿Y cuántas aristas tiene mi árbol T? Finalmente, lo que yo quiero es demostrar esto. Pues vamos a contar cuántas aristas tiene T. Tiene
tantas como tiene T1, más las que tiene T2, más 1, que es la arista E. Ahora simplemente vamos a sustituir la información que tenemos aquí y reacomodamos. Finalmente, utilizamos esto. Esta suma es exactamente n más 1 menos 1 es n. Y así concluimos nuestra prueba. Y con esto concluimos también el video.